Tres vicios generales parecen tener un especial dominio sobre las malas mujeres: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Existen 7 métodos por medio de los cuales infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Y séptimo, ofreciendo los niños a los demonios, aparte de otros animales y frutos de la tierra con los cuales operan muchos daños. La perfidia de la brujería se encuentra con mayor frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, como la experiencia nos enseña. Nosotros, que aspiramos a fijar la causa de la mejor forma posible, podemos repetir lo dicho. Dado que son débiles de fuerzas del cuerpo y del alma, no es extraño que pretendan embrujar a aquellos a quienes detestan. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Interpretábamos un fragmento del libro más famoso sobre brujería, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que fue escrito en 1486 por 2 monjes dominicos. Durante los 3 siglos siguientes se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición y para todos los jueces en la lucha contra la brujería en Europa. ¿Pero qué es la brujería? ¿Quiénes eran las brujas? ¿Por qué las perseguían? ¿Sigue habiendo caza de brujas hoy? ¿Quién las persigue? Hoy os invoco a nuestra comunidad de oyentes para reunirnos en torno a la hoguera de la radio que alimentan los brujos del sonido de la comunidad formada por Celia Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Elena Gómez, Manu Tomillo, Marta González, Violeta Muñoz, Eva López y Javier Gallego. Autora de una obra esencial sobre el tema, Calibán y la bruja, acaba de publicar en español Brujas, caza de brujas y mujeres. Y para hacer realidad ese encantamiento, como os decía, la invocamos en esta carnicería. Silvia Federici, bienvenida, Crudos Días. Buenos días a vosotros. Y muchas gracias por invitarme a este programa. No, gracias a ti por atender la llamada. Un placer tenerte de nuevo en esta República Independiente de la Radio. ¿Desde cuándo y por qué llevas toda esta vida dedicada a la investigación de la caza de brujas? Bueno, para mí el encuentro con la caza de brujas fue parte de toda una actividad de recupero de la historia de las mujeres, ¿no?, que empezó en los años 70 con el movimiento feminista. Estaba muy importante en este periodo, ¿no?, recuperar una historia que siempre había sido escrita para los hombres. Siempre la lealtad social de las mujeres fue definida por los hombres. Entonces, como muchísimas compañeras, yo empecé, ¿no?, a acercar en el pasado, ¿no?, las razones, las causas, ¿no?, de la discriminación contra las mujeres. Fue así, ¿no?, estudiando la historia, las mujeres en la Edad Media, y bueno, que yo encontré la casa de brujas. Claro, que come cualquier mujer, yo creo, en Europa de mi edad, ¿no?, en los años 70, la palabra bruja no era una novedad, ¿no? Siempre nos han dicho, tú pareces una bruja, ¿no? Sí. Cuando no hacemos cosas conforme ¿no?, a las normas de la feminidad, ¿no? Nos han siempre dicho que estábamos como brujas. Pero encontré este fenómeno histórico que para mí fue como una gran revelación, porque yo descubrí en este periodo que la casa de brujas no era un episodio, un fenómeno limitado, ¿no?, y un fenómeno limitado y causado
para, ¿no?, la superstición, ¿no?, y la obsesión religiosas, pero que fue un fenómeno que no duró 3 siglos y que ha causado la muerte, las torturas, ¿no?, de muchísimas mujeres, la mayoría mujeres campesinas, y todavía, ¿no?, en los años la casa de brujas se ha expandido a las ciudades, ¿no?, en España, en Inglaterra, en Italia, en Suiza, en Alemania, Escocia. Entonces, por eso, y me di cuenta también que este fenómeno se desarrolló, ¿no?, en el mismo periodo en el cual en Europa empezaba una transformación social, económica, una transformación que empezaba una sociedad, ¿no?, organizada con en forma de capitalismo, ¿no?, de capitalismo agrario en este periodo, y todavía con siempre más la expansión de una economía monetaria. Y bueno, que ha causado la expulsión, la destrucción de muchos regímenes comunitarios de las tierras. Y también este es el periodo en el cual empieza la expansión militar, la conquista del dicho Nuevo Mundo, ¿no? Y también empieza el mercado de los esclavos, las economías, ¿no?, esclavizantes, ¿no?, en el sur en el Caribe, en el sur de la América. Entonces me di cuenta, esto es un fenómeno que es parte de la gran transformación social, que se han dado en los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no?, que han, ¿no?, transformado el mundo, ¿no?, que han transformado la economía, que han creado una economía global, capitalista, monetaria. Que se ha basado en parte en esa persecución a las mujeres, como bien explicas por extenso en Calibán. Sí, claro. El Calibán es exactamente esto. Es una reconstrucción de la historia de la casa de brujas, ¿no?, que interpretada en función de comprender de por qué, ¿no?, cómo en el marco de esta transformación social. Pues deja que hagamos ese recorrido histórico desde el pasado al presente. Para ello, quiero invocar también a otras mujeres, las que te han traído hoy hasta aquí. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas. Tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica. ¿Dónde están las mujeres en la historia? Médica, fábrica, hormona, caliente. Pregunta que no podemos contestar una vez más. No sabemos dónde están las históricas. A nadie le sorprende, ya a estas alturas, que no estén en el estudio. Eva, por favor, vamos a invocarlas, nunca mejor dicho. A ver, ¿dónde andan? Hola, Sara. ¿Qué pasa? Bien. ¿Dónde estáis? ¿Sabes que tenemos a Federici esperando? Sí, pero es que estamos en el 2007. 2007, pero vamos a ver, ¿no me dijisteis que íbamos a hablar de brujas? Os imaginaba entretenidas en el siglo XVII, como mínimo. Bueno, de brujas vamos a hablar. Es más, estamos refugiadas en el campo de brujas al norte de Ghana. ¿Brujas en Ghana? Sí, bueno, al menos de eso es de lo que se las acusa, en pleno siglo XXI, colega. Ya. Pero bueno, ¿esas son las mujeres que escucháis de fondo? Sí, a ver. Oh, precioso el canto. Bueno, creo que os necesito en el estudio para que me expliquéis todo esto, ¿vale? Venga, no te preocupes, allá vamos. Espérate, ¿dónde hemos dejado las escoba? ¡Ah, ya vienen para acá! ¡Cuidado, agarraos! Espacio-tiempo, es difícil de cruzar. ¡Ay, ya están aquí! Mariela, Sara, crudos días. Crudos días. Protege el corazón contra los venenos. ¿Y esto? Protege el cerebro de los malos encantamientos. Protege contra las mordeduras de serpientes. ¿Qué es este conjuro de la bien querida de su último disco? ¿Qué es este hechizo protector? ¿Mariela? Pues empezamos con el hechizo de la bien querida porque todavía se hace muy necesario proteger a las brujas. A ver, las haylas. Y en más sitios de los que nos pensamos. Sí, ya he visto en Ghana, por ejemplo. Sí, la caza de brujas está activa y nuestra invitada lo cuenta en su último libro.
Actualmente hay unas 3.000 mujeres exiliadas en los campamentos de brujas del norte de Ghana, que se han visto obligadas a huir de sus comunidades ante las amenazas de muerte. Decenas de mujeres han sido asesinadas en el sudeste de Kenia. Desde la caída del apartheid ha habido graves persecuciones en Sudáfrica, que han causado tantas muertes que el partido African National Congress consideró adecuado que una de sus primeras iniciativas de gobierno fuese nombrar una comisión de investigación específica. Según un informe, al menos 23.000 brujas fueron asesinadas en África entre 1991 y 2001. Bueno, así lo cuenta Silvia en Brujas, cazas de brujas y mujeres. Pero Silvia, ¿quiénes son estas mujeres a las que se consideran brujas y de qué se las acusa? Bueno, yo creo que ninguna mujer se ha definido como brujas. Bueno, esto no es completamente verdad porque, por ejemplo, sabemos que en el siglo XVI hay alguna mujer que a la fin, por ejemplo, en Inglaterra, no decían de ser bruja para, como se dice, obligar su comunidad a sustentarla, ¿no? Uh-huh. Pero históricamente la bruja en Europa es una mujer mayor, muy empobrecida. Muchas veces la mayoría viven solteras, son solas, ¿no? Entonces muy vulnerables. Y son mujeres que dependían, ¿no? del sustentamiento, ¿no? Del sustentamiento de la caridad de los vecinos, en un momento en el cual en gran parte de Europa hubo transformación muy fuerte, ¿no? de la economía rural y de la economía urbana. Y también la casa de bruja, como escrito en Caliban y la bruja, ha servido a crear, ¿no? una nueva disciplina, ¿no? En el caso de las mujeres, una nueva disciplina de género, ¿no? Una nueva organización del trabajo sexual. Por ejemplo, ¿no? Un disciplinamiento del cuerpo de la mujer con respecto a la procreación. Muchísimas brujas fueron acusadas de matar los niños, ¿no? Esta canción que estamos escuchando ¿también es de brujas o mujeres acusadas de brujas, Sara? Sí, esta canción se llama Protection y forma parte de un disco que se lanzó esta primavera con las voces de las mujeres acusadas de brujerías que se refugian en Ghana. Ellas viven en comunidad allí con mujeres en situación similar como la que contaba que pasaba en el siglo XVII. Sí, la caza de brujas es más actual de lo que pensamos y no solo historia. Pero vamos a ver, ¿qué se entiende por bruja? Bueno, Javier, te vamos a dar 4 opciones sacaditas de la RAE. Comenzamos. Opción A. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba. Bueno, opción B. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. Opción C. Mujer de aspecto repulsivo. Opción D. Mujer malvada. ¿Elijo todas? ¡Sí, señor! Mejor que la Real Academia Española, ¿nos lo podrías definir tú? Silvia, ¿a qué llamamos bruja? Sí, bueno, en las brujas, sobre todo, es una mujer que es motivada, ¿no? Por una gran, ¿cómo se dice? Envidia de los otros, ¿no? Es motivada por un deseo, ha hecho un pacto con el demonio, ¿no? Y es motivada por una gran envidia con respecto a los vecinos, a los otros. Entonces, que es motivada a hacer el mal por el mal, ¿no? Yo creo que es una cosa muy, muy increíble, porque nunca personas han sido acusadas de crímenes tan feos, ¿no? Tan feos como estas mujeres, ¿no? Que siguen, no solamente en el pasado, pero siguen las mujeres en Ghana, ¿no? En Ghana, en otra parte del África y también parte, ¿no? del Asia, pues, como Papua New Guinea y Timor. ¿No? La casa de brujas se está expandiendo, ¿no? Sí. Y estas son mujeres
que, bueno, no, el concepto de la bruja ha sido creado para la Iglesia, ¿no? En el curso de la lucha contra los heréticos, ¿no? Sí. Entonces, como un carácter casi religioso, ¿no? Que las mujeres son demoníacas. Claro. Sí, siempre comentamos que hay muchos puntos en común entre las mujeres del pasado y el presente, y la caza de brujas, desgraciadamente, es uno de estos ejemplos que nos unen. Vamos a hacer el repaso histórico. La caza de brujas, históricamente, fue un fenómeno que se dio en Europa y en el continente americano entre los siglos XV y XVIII y se cobró la vida de decenas de miles de personas, mayoritariamente mujeres. Un periodo de grandes cambios estructurales en los ámbitos político, territorial, económico y social. Entonces, ¿cómo y cuándo comienza la caza de brujas? La caza de brujas empieza a la fin del siglo, más o menos la mitad del siglo XV. Y todavía la gran caza de brujas en Europa, ¿no? Son del siglo XVI, XVII, hasta la mitad del siglo XVIII, pero sobre todo XVI y XVII. Es un periodo en el cual ya no podemos hablar de una economía feudal. Es un periodo que ya es una transformación en senso de una economía monetaria, capitalista. Y de la caza de brujas llegan, como decía antes, muchísimas motivaciones. Una transformación de las relaciones sociales, una transformación de la relación con la naturaleza, con los animales. Por ejemplo, se acusan la bruja, ¿no? De servirse de animales que son los cómplices de sus crímenes, ¿no? Porque hay una transformación de la visión del mundo, hay una transformación de relación económica y también de la visión del mundo. Así que con el proceso de despojo, de destrucción de los regímenes comunitarios, ¿no? Se crea también una relación con la naturaleza, que ve la naturaleza como un terreno de expropiación, de explotación, ¿no? Entonces se acusan todos estos sujetos sociales, como las campesinas que tenían, ¿no?, relación con la naturaleza, que eran curanderas. Por ejemplo, muchas brujas eran curanderas, que se servían de su conocimiento de las hierbas, de la planta, para curar los animales y los hombres y las personas, ¿no? Así que se acusa. Entonces, eso es un ataque a cualquier poder social de las mujeres y a los entramados comunitarios. Además, Sí, perdón, esto fue además de la mano de una campaña de devaluación de las mujeres. Por ejemplo, en tu libro Brujas, caza de brujas y mujeres, analizas el concepto gossip. Esta palabra inglesa, traducida como madrina o comadre en el origen, designaba la amistad entre mujeres. Sin embargo, en este periodo cambiará su sentido negativamente, lo que sirvió para destruir la sociabilidad femenina que había prevalecido en la Edad Media, cuando la mayor parte de las actividades que realizaban las mujeres eran de naturaleza colectiva. Silvia, ¿cómo se le dio la vuelta? ¿Cómo se desvirtuó el concepto de gossip y qué supuso para las mujeres? Claro, esto me parece la transformación, ¿no?, del sentido del concepto de gossip, que una vez significaba amistad. La gossip era la amiga, era la comadre, era la amiga, la persona que te estaba más cerca. Y bueno, en el curso de un siglo y medio, el concepto empieza a designar, ¿no?, como una, ¿cómo se puede decir?, como una forma de comunicación de palabras, ¿no?, que no tiene ningún contenido y que muchas veces no, o no significa nada o tiene un contenido negativo, ¿no? Y así que me parece que la transformación de este concepto, ¿no?, es una manifestación de cómo cambia la visión de las mujeres, que no tiene conocimiento real, ¿no?, que cuando hablan una con la otra, ¿no?, dicen cosas que, bueno, son negativas, que no tienen alguna forma, alguna importancia, alguna información, ¿no? En Bruja, caza de brujas y mujeres, aparece esta canción que estamos escuchando, Midsommervisen, canción popular danesa, que se canta en las hogueras de Dinamarca durante la noche de San Juan.
Prenderemos fuego sobre las tumbas vikingas de nuestros padres. Cada pueblo tiene su bruja y cada parroquia su troll. Les quitaremos la vida con el fuego del gozo. Queremos la paz en esta tierra. San Juan, San Juan. Vi elsker vårt land, amamos nuestra tierra, un poema que descubrió cosas sobre la domesticación de las brujas. ¿Por qué? La domesticación de la bruja es también la domesticación, ¿no?, de la sexualidad de las mujeres, domesticación de su cuerpo, de su conocimiento, ¿no?, de su capacidad como curandera y también de su sexualidad, ¿no? La bruja es la mujer que completamente, ¿no?, sujeta a su deseo sexual. Es tan perversa que se copula con el demonio. Fíjate, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, en la casa de bruja que hay en los Países Vascos en el siglo XVII, ¿no? El magistrado que ha organizado esta casa de bruja, Pierre Lancre, que fue un magistrado francés, ¿no?, ha introducido la palabra aquelarre, que es, ¿no?, diciendo que una de las características de la brujería eran estas orgias sexuales, ¿no? Que se encontraban muchísimas mujeres en los campos y que se copulaba con el demonio. Entonces, todo esto es una disciplina sexual porque en el pasaje a una nueva disciplina del trabajo, a una nueva organización del trabajo, es importante disciplinar el cuerpo. Claro. No se crea un trabajador asalariado, ¿no?, de un día al otro. Hay todo un proceso de disciplinamiento. La casa de bruja fue parte de este disciplinamiento. Y hubo actitudes de resistencia por parte de las mujeres y, bueno, sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo esa resistencia? Esta resistencia, la casa de bruja ha creado un nuevo tipo de... Yo creo que se puede ver muy bien, ¿no?, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no?, se puede ver que hay un sujeto mujer muy diferente, ¿no?, sometido a subordinados a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el tipo de mujer campesina, proletaria de la Edad Media es muy diferente. Es una mujer que lucha, es una mujer que pelea con los hombres, es una mujer que tiene el sentido de sus derechos. A partir del siglo XVIII se empieza a ver un tipo de mujer diferente, ¿no? Por ejemplo, tomo un ejemplo clásico, ¿no? En la Constitución que fue emanada después de la Revolución Francesa, la mujer no es presente como sujeto legal político, ¿no? La mujer es institucionalmente sometida a los hombres. Por siglos, los primeros siglos de la organización capitalista de la vida, ¿no? Las mujeres no tienen derecho, son subordinadas a su marido, no tienen derecho a la propiedad, no tienen, la que trabajan por un salario no tienen derecho a buscar directamente su salario. Muchísimas veces es el marido que busca su salario. Entonces, es la negación de la mujer como sujeto legal, como sujeto, ¿no?, autónomo. Antes citaba Federici lo que sucedía en España, en el País Vasco, hace unos siglos. Miremos hacia allá. Tenía 6 oficios, a saber, lavandera, perfumera, maestra de hacer aceites y en la reparación de virginidades dañadas, alcahueta y un poquito bruja. Su primer oficio era cubrir a los demás, y con esta excusa, muchas chicas que trabajaban como sirvientas iban a su casa a lavar. No es posible imaginar el trajín que se traía. Era médica de bebés, cogía lino de una casa y lo llevaba a otra. Todo esto como excusa para entrar a todas partes. Alguien le decía, «Madre, venga», o «Acá viene la señora». Todos la conocían, y a pesar de sus muchas tareas, ella encontraba tiempo para ir a misa o víspera. Sara Mariela, la Celestina, la bruja española más conocida, con permiso, por supuesto, de la bruja Bería. La Celestina nos da algunas pistas de cómo eran las brujas en el contexto español. Mujeres solicitadas para realizar amarres, hechizos amorosos, sí, pero que también tenían conocimientos medicinales. Y son saberes que fueron devaluados, mientras que las universidades se erigían como los únicos canales del saber.
Desde allí se marginó a las mujeres y entonces se vetó su presencia en los estudios de disciplinas científicas. Aquellas que continuaron ejerciendo la medicina fueron perseguidas. Entonces vemos también la caza de brujas en España, Mariela. Sí, pero no fue tan agresiva como en los países anglosajones. Aquí se dio de otra manera. Se asociaba a la incultura y a la superstición de la población, por lo que la Inquisición se centró muchísimo más en quienes consideraba judaizantes y protestantes. Sin embargo, hay una manipulación de la figura de las brujas que desvirtúa absolutamente toda su realidad histórica y las convierte en leyenda. Ah, ¿así? ¿A qué te refieres? Pues que muchas mujeres acuden a las hechiceras como última opción ante situaciones de violencia machista. Pues pongamos maltrato del marido, abusos, violaciones. Ah, para que las protegieran. Claro, estos entrecomillados remedios mágicos para el amor, ¿Sí? En el fondo son un reflejo de la desesperación para conseguir que tu marido vuelva a quererte y deje de pegarte o para asegurarte el sustento familiar. Claro, claro. Además, a través de esos procesos inquisitoriales, también vamos a poder analizar la situación de pobreza de las mujeres acusadas de brujería y vamos a conocer su perfil. Nos va a mostrar también la realidad de aquellas que eran esclavas o moriscas. Quizá el episodio de brujería más conocido en nuestro país, de hecho se le ha dedicado hasta una película, es el de Zugarramurdi. En 1610, 40 mujeres de Zugarramurdi fueron acusadas de brujería y 12 de ellas condenadas a la hoguera. Alex de la Iglesia hizo la película Las brujas de Zugarramurdi. Y tú, Silvia, estuviste visitando las cuevas. Sí, las cuevas, claro, donde presumiblemente las mujeres se encontraban con el demonio, claro, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Se está contando bien la historia de las brujas? En películas, en libros, porque tengo la sensación de que se ha romantizado y trivializado mucho lo que en realidad fue un genocidio. Esto me preocupa mucho porque hoy hay como una romantización y también hay como se usa esta película también como para acusar de nuevo a las mujeres. Ujú. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado. Porque hoy hay, por un lado, no se trivializa, ¿no? Que hoy se ve, es como se hace un comercio de la brujería, ¿no? Bueno, sí, es más, en nuestro país se comercializa la figura de las brujas de feminicidio, pero que sufrieron durante esos 3 siglos. Por ejemplo, en Toledo, que es por sacar un poco ese imaginario que tenemos a lo mejor del País Vasco, ¿no? En Toledo las mujeres acusadas de brujería se usan como reclamo turístico. ¿Y qué pasa? Que al convertirlas en un objeto de folclore sin respetarlas, se las invisibiliza a las mujeres reales. Estamos hablando de artesanas, de campesinas, estamos hablando de esclavas que sufrieron esa represión. Claro, y por eso es tan necesario que surjan iniciativas desde los espacios culturales que ayuden a comprender lo complejo de esa realidad histórica de las mujeres. Silvia, hemos empezado analizando el origen de la caza de brujas en Europa, pero no se quedó ahí porque, como bien has dicho en algún momento, coincide con la expansión hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué tuvo que ver en la conquista de América, la caza de brujas? Y también muy importante porque acusar mujeres en comunidades de brujería fue una forma de destruir su resistencia a la colonización. Entonces, por primera cosa, muchos de los conquistadores, de los misioneros que llegaron en la dicha América Latina, empezaron a considerar todos los usos, costumbres, culturas del lugar como demónicos, ¿no? Entonces, todavía siempre más se enfocaron, ¿no?, en la lucha contra las mujeres. Y esto ha sido también una forma de ataque a la resistencia de los esclavos en las plantaciones americanas, ¿no?, que se acusaron, ¿no?, los esclavos que intentaban conservar, ¿no?, su cultura, sus religiones que habían traído del África, ¿no?, que fue un motivo de resistencia. Y esto también fue acusado de ser, ¿no?, una forma de brujería. Entonces, acusar, ¿no?, crear esta visión, ¿no?, de comunidades que son prácticamente, ¿no?, tienen una cultura que es demónica, ha sido muy importante. Por eso que los misioneros jugaron un papel fundamental, ¿no?, para justificar en los ojos del mundo, ¿no?, la conquista, la destrucción de enteras comunidades, ¿no? Esto es importante, diciendo, bueno, esta gente que son demoníacos, vamos a civilizarlos, ¿no? Esto fue es fundamental. Quiero agregar otras cosas a lo que se ha dicho
sobre todo con relación a la casa de brujas en España. Hay hoy, después de 2-3 años, hay una red de mujeres, ¿no? En España, Madrid, en los Países Vascos, de la cual yo hace parte, que ha empezado a reconstruir la memoria de la casa de brujas desde abajo. Hemos decidido después de 3-4 años, y por eso no el viaje en Zagaramurdi, en otros lugares, no hemos decidido de empezar a reexaminar quién fueron estas mujeres. Esto significa que se han formado grupos de estudio, hay muchos en Madrid, en otros lugares, que llegan a los archivos, miran, examinan los documentos, y hasta ahora ha sido una cosa muy contundente. Sí, el proyecto es por la memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería y también se puede ver en memoriadelasbrujas.net. Silvia ha dedicado su último libro, Bruja, caza de brujas, como os hemos dicho, a las jóvenes que reivindican y cantan Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, que va un poco en la línea de lo que nos estaba contando, de reunir ahora a las mujeres y utilizar esa caza de brujas como acicate, como mecha del feminismo. En los años 60-70 el feminismo comienza a reapropiarse del concepto de bruja. En el 68 vamos a encontrar en Nueva York que se funda el colectivo Witch, la conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. En los 70 también las mujeres italianas gritaban temblad, temblad, las brujas han vuelto en las manifestaciones. Y en el 75 comenzó a publicarse en Francia la revista feminista Sorcières, brujas también. Por cierto que hay un libro, el libro sobre Witch, publicado por la editorial La Felguera. Estuvimos hablando de él hace un tiempo. Silvia, se ha contado mal la historia de las brujas. ¿Cómo podemos contarla bien? Yo creo que ya no con el movimiento feminista ha recuperado mucho de la historia de la bruja. Hasta los años 70 la historia de la bruja fue contada solamente por un número limitado de históricos, pero esta persecución fue completamente ocultada. Yo creo que ha sido el movimiento feminista que ha recuperado la historia de la bruja y también se ha identificado con la bruja como personaje rebelde, ¿no? Lo que es un interés histórico. ¿Por qué el interés histórico? Porque hemos comprendido que la casa de brujas no ha terminado. No solamente se siguen quemando mujeres en varias partes del mundo, y todavía la casa de brujas continúa en otras formas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay todo un movimiento de derecha, ¿no?, que está criminalizando a las mujeres que quieren abortar, ¿no? Entonces, la casa de brujas, la desvalorización de la mujer no ha terminado con la fin de la casa de brujas. Y por eso que es importante comprender qué fue históricamente, realmente, qué cambios ha creado en la condición de la mujer. Y cómo se relaciona esta casa de brujas a la gran violencia que hoy se habla de feminicidio. En tanta parte del mundo hay un incremento de violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia de los paramilitares, violencia institucional. Entonces yo creo que es fundamental por todas las mujeres, ¿no?, de comprender, ¿no?, qué fue, porque hay una continuidad entre la casa de brujas, ¿no?, y lo que se está pasando hoy. Totalmente. En esta nueva, ¿no?, donde, ¿no?, mientras que las mujeres buscan nuevas formas de autonomía, ¿no?, se usa la violencia, una violencia que tiene varias dimensiones, ¿no?, para ¿no?, de nuevo crear nuevas formas de sumisión. Y por eso es tan importante, para conocer la historia, leer a Silvia Federici. En su libro Reencantar el mundo, el feminismo y la política de los comunes, habla del poder del canto y del desencanto. Habla del encantamiento y el reencantamiento. Habla de reencantar el mundo para romper el hechizo, volver a los comunes y enfrentarnos al capitalismo. Silvia Federici, de nuevo ha sido un placer tenerla con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
gracias a vosotros por hacer este programa, muy importante. Gracias. Muchas gracias por tu trabajo y tu tiempo. Nos ha contado Silvia Federici lo necesario que es reivindicar esta memoria de las brujas y de todas las mujeres que se rebelaron al capitalismo patriarcal. Sí, y reformular el concepto de caza de brujas, porque como cuenta ella en su último libro, ha dejado de estar relacionado con una etapa específica de la historia. La acusación de brujería constituye todavía a día de hoy el mecanismo definitivo de alienación y aislamiento de aquellas personas que intentan defender sus comunidades. Podéis encontrar toda su obra en la web de Traficantes de Sueños y encontrar aquí cada mes a nuestras queridérrimas gestóricas. Sara, Mariela y todas las demás, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene. Vaya programa, ¿eh? Vaya, ¿eh? Bueno, para escuchárselo varias veces. Y tomar apuntes. Y tomar apuntes. O coger los libros. Sí, efectivamente. Leed a Federici. Mucho. Ahora Carne Cruda diario. Solo si tú nos ayudas.